Hola Juli, ¿estás por ahí? Hola, Hola Juli, ¿cómo estás? ¿qué tal? Inés, ¿cómo te va? Bien, muy bien, acá en este contexto tan especial otra vez que nos toca vivir. Mm. Inauguramos en esta primera entrevista nuestra sección de docentes trabajando por la ESI y te damos la bienvenida. Un ¿Querés? placer estar aquí. No, el placer es mío, por favor, tener acá tamaña y enorme persona. No quiero presentarte yo. Somos colegas, sos bióloga, escritora. Bueno, quiero que brevemente nos cuentes quién es Julieta Antonelli. Bueno, como dijiste, soy licenciada en Ciencias Biológicas, también me recibí de profesora de enseñanza media y superior en didáctica de las ciencias naturales. Además, soy escritora de amor y otras cosas, ficción. Pero sobre todo, soy una docente curiosa, como todas las docentes que conozco, y que me encanta leer sobre la educación sexual, y me pregunto todo el tiempo, todos los días, cómo incluirla y de qué manera en mis prácticas, ¿no? Me parece que, bueno, justamente es el perfil que nosotros queremos. Gente, personas que desde su lugar, desde las ciencias que estén trabajando, puedan hacer un aporte a esto que es la educación sexual integral. ¿Cuál es la mirada, tu abordaje de la educación sexual integral en relación a lo que trabajás? Bueno, lo que vengo pensando siempre en equipo, entre colegas, es que generalmente en las instituciones educativas la educación sexual suele recaer sobre los y las docentes de biología, en el caso del nivel secundario, y en las maestras en el caso del nivel primario o de inicial, tal vez en las horas de ciencias naturales, o si no, como algo aparte, como decir, bueno, hoy se trabaja, en esta hora se trabaja educación sexual, eh, y que está muy bien, por supuesto, no obstante, la mirada de la ley es justamente transversalizar la educación sexual. Entonces, dado que suele recaer en prácticas como la biología, en la ciencia de la biología, vengo pensando, como te decía, en equipo, en cómo encaramos la biología desde el punto de vista de la educación sexual, ¿no? Ujú. Perfecto. Así que bueno, venimos pensando por ahí. Bien. ¿Cómo debería ser el sistema educativo ideal para que la ESI sea efectiva, Juli? Bueno, hablando de manera general, en el sistema educativo, los y las docentes tendríamos que tener condiciones laborales inmejorables. No es posible, no debería ocurrir que ninguna docente esté por debajo de la línea de pobreza, esté pensando en cómo pagar el alquiler, tenemos que estar pensando en cómo enseñar mejor, siempre, en los ámbitos laborales. Entonces, en cuanto a salarios y en cuanto a condiciones de infraestructura, etcétera, tenemos que tener lo mejor de lo mejor, con lo cual se tienen que implementar políticas públicas destinadas a eso. Tenemos que tener una formación continua, una formación de excelencia que los profesorados la tienen, pero generalmente se vacían de recursos, ¿no? Hay que llenar los profesorados de recursos, recursos simbólicos y recursos económicos. Eh, y bueno, a partir de esos recursos hay que formar docentes que tienen que ser cultos y cultas en todos los ámbitos. Tienen que ser personas, como decía, curiosas, tienen que conocer todos los espacios culturales y naturales de la ciudad o de su ámbito donde trabajan, y por fuera también tienen que ser personas viajadas. Y bueno, eso se tiene que dar desde la formación básica, es decir, que en los profesorados, yo venía pensando en esto, cómo puede ser, si bien los profesorados eh, tienen un nivel excelente, hay ciertas cuestiones que se podrían pensar, venía pensando
cuáles de esas cuestiones en función de políticas públicas, ¿no? Se me ocurrió, por ejemplo, que uno de los días a la semana en el profesorado tendría que ser una salida a un teatro, a un museo, a una reserva natural, a una plaza para identificar árboles, insectos, etcétera. Eh, y bueno, y que ese día las personas que trabajan mientras estudian tengan un suplente y que el Estado se haga cargo del pago de esa persona, de ese suplente, ¿no? Sería por ejemplo. Una de las cosas que se me ocurren. No, sería bárbaro, sería buenísimo. Ahora, lo que vos planteás está bueno, ¿no? Justamente la pregunta que yo te hice era cómo ideás o cómo crees que tenía que ser el sistema educativo ideal. En la formación docente continua, estas cosas, estas capacitaciones, vos las ves más allá del aula, ¿no? O sea, esto por ahí es más improbable, ¿no? Dejar el aula en manos de un suplente, pero ¿existen espacios para esto? Existen espacios actualmente de formación docente continua, pero yo lo que creo es que hay otro camino, digamos, otro tipo de obstáculos. El primero que planteé es esto de pensar políticas públicas para que los docentes sean personas súper cultas, porque me parece que son quienes tienen a cargo la apertura de las puertas del acervo cultural, entonces tienen que ser personas geniales. Pero hay otra instancia que tiene que ver más, que es más coyuntural, en la que vengo pensando también, que es lo que ocurre adentro de las instituciones. Y lo que yo creo es que adentro de las instituciones a los y las docentes que tienen creatividad y que tienen ideas, se los tiene que venerar y se los tiene que aplaudir. Y lo que muchas veces pasa es que se los llena de obstáculos, ¿no? Que te dicen, y no, pero querés ir al laboratorio, pero la llave no funciona, querés el microscopio ahí, pero por ahí si los chicos se lastiman, querés hacer una salida didáctica ahí, pero faltan papeles. Las instituciones se tienen que organizar de tal manera que esas ideas creativas tienen que llevarse adelante y tienen que solucionar todos los obstáculos que surjan para que se puedan llevar adelante esas innovaciones. Está buenísimo. Ojalá lleguemos, ojalá tus hijos lleguen al secundario y lo vean, ¿no? Porque yo ya tengo pocas esperanzas. Mira, mi hijo en la primaria va a una escuela del Estado y le va muy bien y es inmensamente feliz aprendiendo. Ojalá se pueda sostener en toda su biografía escolar, porque viene muy feliz con lo que aprendió y me lo cuenta. Así que bueno, ojalá se pueda sostener. Está en tercer grado mi hijo. Bueno, mayor. Ya está tercer grado y está feliz y todavía has encontrado este espacio, estamos encaminados. Por lo menos hay un caminito, hay una luz. Vamos un poquito al ámbito de la biología, que es tu métier y es para lo que te convocamos hoy. Te voy a hacer una pregunta que en realidad tiene como una introducción antes de llegar a la pregunta. Uy, qué rico el mate. Lástima que no podemos compartirlo. Desde la biología, es un tema que a mí me pasa mucho, ¿no? Que yo vengo de las ciencias sociales. Desde la biología muchas veces se justifican determinadas conductas como naturales, ¿no? Se plantean que hay en algunas especies animales y en la naturaleza, bueno, está muy marcada la dicotomía macho-hembra, hay muchas hembras, sobre todo se habla de las leonas, ¿no? Que cuidan a sus cachorros, está muy marcada esto de la dicotomía sexual. ¿Cómo desde la ESI podemos ir trabajando en las clases de biología, por ejemplo, esto de que esas conductas que son naturales en la naturaleza de algunas especies no son tan naturales en los seres humanos? Bueno, esa de las leonas me la dijeron mucho, sale mucho. Me dijeron mucho que cuando yo era muy joven y no tenía hijos, me la dijeron esa de no podés trabajar tanto. Cuando tengas hijos, vas a tener que cuidarlo. Y yo les decía, pero yo quiero trabajar mucho igual. Y me decían, pero fíjate que las leonas cuidan a sus cachorros. La verdad que extrapolar lo que pasa en una manada de leonas directamente a lo que pasa en un grupo humano es un error, porque
qué sé yo soy bióloga y me gusta mucho, mucho la naturaleza, entonces a veces respondía, bueno, qué sé yo, hay arañas que se comen al marido, y yo no voy a hacer eso porque lo hacen las arañas. No sé, la verdad que es bastante delirante hacer una extrapolación directa. No obstante, en cuanto una enseña biología, hoy en día la biología se rige bajo el modelo de evolución. Y la evolución, una de sus premisas, plantea la variabilidad, o podemos entenderlo como diversidad. ¿A qué se refiere la evolución con diversidad? Es que hay muchas especies muy distintas, pero además hay variabilidad dentro de una misma especie. En una población, por ejemplo, de animales, aunque sean de la misma especie, son muy parecidos, pero hay muchas diferencias, y es ahí donde actúa la evolución. Entonces, enseñar la biología desde esta perspectiva de la diversidad, de que son parecidos, pertenecen a la misma especie, a la misma población, de la misma especie, pero hay muchas, muchas diferencias. Enseñar desde esta perspectiva abre caminos de pensamiento en lugar de cerrar puertas que históricamente fueron silenciadas. No sé, me refiero, vamos a un ejemplo, cuando uno enseña tipos de reproducción en los seres vivos, generalmente se presenta como reproducción sexual cuando intervienen gametas, o asexual, y se muestra esa dicotomía. Pero lo que no se ve es que dentro de esos dos grupos que son arbitrarios, hay un montón de diversidad, hay un montón de formas de reproducción. Hay animales que cambian de sexo, hay animales que son macho y hembra al mismo tiempo, que tienen autofecundación, otros que tienen fecundación cruzada, otros que tienen reproducción sexual y asexual, y cambia a lo largo de la vida. Mostrar la diversidad y celebrarla nos puede cambiar nuestra relación con la naturaleza, y además nos hermana con la naturaleza. Porque esa diversidad también existe en la humanidad. Y esa diversidad tiene que ser celebrada y tiene que ser mostrada como caminos posibles, ¿sí? El lenguaje tiene que abrir caminos de pensamiento, no puede funcionar el lenguaje como si fueran cadenas. Nuestro lenguaje tiene que abrir posibilidades. ¿Cómo se delimita, ¿no? Desde el lenguaje mucho el tema de lo biológico? Es una experiencia, ¿no? Que yo también a veces propongo en el aula, esto de por qué nos pensamos desde categorías estancas, en palabras que nos limitan y no se permite trabajar la mirada, ¿no? De lo diverso, lo diferente. Es un camino largo. Así es. Y como te decía, hablando de reproducción, cuando pasamos a las formas cuando hablamos de reproducción humana, que es un tema recurrente en las aulas y que prescriben los diseños curriculares, es muy común también hablar, por ejemplo, de aparato reproductor. La palabra aparato nos remite al mecanicismo y nos lleva a pensarnos como partes, y los humanos no somos partes, somos una maravilla, no somos una suma de partes, así como ningún ser vivo es una suma de partes, es mucho más que eso. Y pensarlo como reproductor, lo que nos lleva es un determinismo biológico, es a pensar que hay un único camino, hay un destino marcado que es la reproducción, ¿sí? Entonces, cambiar las palabras en ese sentido puede abrir posibilidades en el futuro. No te marca un destino. Cada uno y cada una tiene que ser artífice de sus propios destinos, de sus propias decisiones, y la biología no tiene por qué determinar quién sos. O sea, es que Así que bueno, tendríamos que hablar de sistema genital, porque la palabra genital a su vez abre las posibilidades al placer físico. Nuestro cuerpo tiene que ser un aliado para llenarte de aventuras, no son partes. Hay dos, me encanta eso, ¿no? El cuerpo tiene que ser un aliado para llenarte de aventuras. Que hay como dos rompimientos que hago permanentemente del lenguaje. Uno, bueno, lo acabas de explicar espectacularmente bien, que es el de no hablar del sistema reproductor, ¿no? O de aparato reproductor.
no quedarnos con esa mirada, ¿no? Sino plantearlo como que nuestro cuerpo es canal de sensaciones y eso tiene que estar de claro y que no tiene por qué pensarse que solamente somos seres reproductores. Me encanta. Pero el otro concepto que siempre hago la diferencia es en la cuestión de relaciones sexuales. ¿Qué es una relación sexual? ¿Por qué no aclaramos desde que son muy pequeños, muy pequeñas, muy pequeñes, el tema de las relaciones sexuales, ¿no? Porque si yo vivo diciendo, cuando explico, cuando doy clases de ESI, relaciones coitos genitales, ¿no? Y me lleva a tener que explicar por qué como que relaciones sexuales es solamente las que se usan para tener bebés, ¿no? ¿Qué opinás de este tema? ¿Cómo lo manejás desde el lenguaje? Y en realidad lo que tenemos que pensar desde quienes enseñamos temas relacionados con las ciencias naturales es que las palabras son nuestras aliadas para darle existencia y darle sentido a la realidad. Entonces, no decirlo, no decir esas palabras, no nombrar el coito, no nombrar palabras como penetración, o no pensar en la sexualidad, cuándo y dónde está ligada a la reproducción o a las decisiones. No nombrar esas palabras le quita existencia en sí mismo, ¿no? Uh En -huh. realidad, la realidad nos supera, y eso claramente existe, no obstante, eh, las palabras son nuestras aliadas para darle sentido a eso que ya existe. Así que hay que meter palabra nomás. Uh -huh. Exactamente. Eh, Bien, me encanta todo lo que está saliendo en la charla, pero quiero volver a un punto que nombraste anterior y que creo que es sobre el que más nos gusta hablar y hemos trabajado en este tiempo. Eh, ¿Cómo manejar, cómo trabajar el tema de la diversidad en las clases de biología y no solamente en las clases de biología, ¿no? Cómo plantear la importancia que tiene el abordaje de la ESI desde la diversidad. Bueno, como habíamos dicho, la biología hoy en día se rige por el modelo evolutivo que plantea de por sí la diversidad y todos los diseños curriculares plantean que hay que trabajar desde la diversidad. Entonces, si en la primaria yo voy a trabajar animales, hay que trabajar muchos animales. Si yo voy a trabajar desplazamiento, hay que trabajar muchos desplazamientos y muy distintos. Y lo mismo con cuestiones como la reproducción o con cuestiones, por ejemplo, con el cuidado de crías, ¿no? Si yo planteo que hay una única forma, no sé, que cuestiones construidas desde nuestras culturas, por ejemplo, que es la mamá quien cuida, eh, es una biología empobrecida y desactualizada. Y los chicos y las chicas tienen derecho a información de calidad y lo más actualizada posible. Entonces, yo tengo que ampliar esa mirada de la diversidad. Entonces, tengo que mostrar animales, porque hay de todo. Tengo que mostrar animales que cuidan en manada un huevo, animales que ponen el huevo y se van, animales que cuida el padre, animales que cuida la madre, animales que se turnan. Hay de todo, hay de todo. Hay animales que llevan en su propio cuerpo los cachorros, ¿sí? Arañas, el caballito de mar es muy común. Hay que ampliar lo que los chicos y las chicas traen al aula. Abrir caminos de pensamiento, abrir palabras, abrir posibilidades. Entonces, la diversidad se plantean esos términos y en esos términos tenemos que incluir a la humanidad, ¿sí? Porque también hay otras corrientes de pensamiento que son de biología antigua que nos muestran a los humanos y a las humanas como si estuviéramos en una cúspide de creación o en una cúspide de evolución y nada que ver. Somos parte de la misma naturaleza. La evolución lo que nos muestra es que estamos conectados con todos los seres vivos a través de la historia evolutiva, a partir de la primera célula, y esa conexión
lo que puede, lo que puede presentar es una relación sana con el resto de los seres vivos, no pensar a la naturaleza como un recurso inagotable y repensar nuestra relación extractivista con la naturaleza. Y para pensar en una mirada mucho más empática. Y en ese sentido, incluirnos dentro del grupo de los animales, por lo tanto, dentro de esa diversidad biológica, puede hacer también que cambie nuestra relación con el propio cuerpo. Ujú. Porque si yo muestro que las cosas son de una única manera o de una manera binaria, de dos maneras, si vos te salís de la norma, construís esa idea de que estás mal. Que en realidad, nada que ver. Toda la diversidad está muy bien Exacto, y hay que festejarlo. no hay nada normal en la vida. Y bueno, escribiste una serie de secuencias didácticas para trabajar en primer ciclo y en segundo ciclo para nuestra plataforma de la Cien Juego. El primer cuadernillo ya está disponible desde el año pasado, noviembre, diciembre, no recuerdo bien cuándo salió, con una propuesta innovadora que tiene justamente que ver con esta idea, ¿no? De ampliar la diversidad. Y el segundo que está por salir va a incluir o incluye la mirada de las infancias trans, ¿no? Cómo trabajar en el aula. ¿Qué querés aportar sobre este tema? Mira, el cuadernillo, las propuestas que están pensadas para primer ciclo, por supuesto hacen hincapié en la biología desde la biodiversidad, y esa biodiversidad se presenta también en relación a la diversidad humana desde lo biológico y en la diversidad cultural, reivindicando todas ese tipo de diversidades, como, como vos decís, saliendo de cualquier tipo de norma, no hay una norma, la norma tiene que ser la diversidad en sí misma. Uh -huh. Y además, en el cuadernillo de primer ciclo se presentan ilustraciones inéditas que tienen que ver con cuerpos no binarios lo más salidos de la norma posible, como para presentar generalidades y celebrar esta diversidad de los cuerpos. Así que eso me parece muy interesante para ofrecer a las maestras y maestros de primer ciclo. Y que a su vez aborda los temas planteados en los diseños curriculares, en los núcleos de aprendizaje prioritario. Así que, digamos, con esa propuesta te sirve para enseñar lo que corresponde con una perspectiva integral de la educación sexual. Y en el cuadernillo del segundo ciclo, también veníamos pensando juntas, Inés y yo, cómo vincular el tema de las infancias trans con los contenidos de biología. Y bueno, lo que decidimos, es una decisión que puede ser polémica, lo que decidimos es presentar estas posibilidades biológicas y abrir a las preguntas sobre si podría pasar lo mismo en una población humana. Me refiero a la pregunta de que, por ejemplo, hay muchos peces que nacen hembras y cambian y después son machos. Y si bien, como habíamos dicho, no se puede extrapolar directamente, conocer la biología puede abrir posibilidades y bueno, nos hacemos, en la secuencia didáctica, nos hacemos esa pregunta de si es posible y que bueno, hoy en día en la realidad sabemos que es absolutamente posible, que siempre lo fue, pero hoy en día le podemos poner nombre y habilitarlo y darle sentido. Uh -huh. Bueno, espero que sea una propuesta que realmente venga a abrir las cabezas y pueda ser tenida en cuenta, ¿no? Para tratar, o sea, sobre todo para incluir, porque es lo que estamos necesitando en este momento, miradas que incluyan decisiones también, como hablabas al principio, ¿no? Estas políticas públicas que incluyan y que dejen caminos abiertos a nuevas maneras de interpretar, de narrar discursos y de generar, bueno, vos dijiste polémicas, pero que tienen que ser polémicas que ayuden a pensar y caminar ir por caminos diferentes a los que estaban planteados hasta ahora. ¿Querés contarnos algo de tu nueva novela? No estaba en el libreto. En estos momentos,
No, la nueva novela está estancada, pero en estos momentos, mira, estoy trabajando en eh, está ahí dando vueltas por algunas editoriales, un libro de cuentos de lo que yo llamo terror naturalista, porque la naturaleza se me mete en la ficción, no lo puedo evitar. Así que cuentos de terror naturalista, en cualquier momento tengo que negociar correctamente y saldrá en breve. Y también tengo preparado un libro de poemas. Así que voy Bien, por ahí. La segunda novela la tengo medio estancada. Tengo mucho trabajo, por suerte, ¿no? Tengo mucho trabajo. bueno, pero los cuentos también están buenos. ¿Pensados para qué edades? Adultez, adultez. Adultez. Bueno, bien. Ah, bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Bueno, Juli, no sé, si querés agregar algo más, si te parece que algo, No, pero quisiera, quedó algo pendiente. si hay docentes presentes, solamente quiero decirles de corazón que no es necesario saberlo todo para llevar temas al aula, que es muy posible llevar temas en los que una no está perfectamente avisado y abrir posibilidades al debate y a salir a buscar eh, en fuentes bibliográficas o salir a entrevistar a alguien que sepa del tema. No, digamos, el rol docente no es un sabelotodo, Ujú. hay que llevar estos temas, como decimos, polémicos al aula sin miedo a no saberlo, porque Tal bueno, cual. así somos, humanos y humanas, no Exacto. superhéroes. No, tal cual, ¿no? Esto de poder, y a mí lo que me parece que es importante es esto de incluir las preguntas en los estudiantes, en los niños, las niñas, que son quienes motivan y quienes traen al aula permanentemente las inquietudes y respuestas muchas veces que como adultos también o adultas nos hacemos. Esto de Así incluir es, a los más, a los y a las más pequeños, pequeñas, que son los, bueno, los que por ahí tienen respuestas a muchas cosas que nosotros adultos, adultas no sabemos. así es. Ujú, Se construye escuchando a veces también. ujú. Sí, 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 se construye escuchando siempre y no tiene, me encantó esa frase de que no, de que nadie tiene el saber, ¿no? Y que tenemos que estar siempre dispuestos, dispuestas a dejar entrar el saber desde y hacia todos los poros, porque no somos, bueno, no somos eruditos en ninguna materia, siempre estamos aprendiendo. Bueno, Así es. Juli, un placer inmenso habernos encontrado en este vivo. Igualmente, Tendremos más oportunidades. Sepan que estaré atenta a las sí, próximas entrevistas. por supuesto, el próximo, del libro, el cuadernillo de ESI en Ciencias Naturales, que fue escrito y pensado prácticamente en su totalidad por la licenciada en biología, bióloga Julieta Antonelli, ya está disponible en la plataforma de la ESI en Juego y en breve, pandemia mediante, saldrá el del segundo ciclo y ya tendremos novedades para secundaria. Así es, estamos preparando uno centrado en la evolución, que es un contenido que se da en todas las escuelas de enseñanza media y también en los profesorados. Y ahí estoy trabajando en equipo con la licenciada Cecilia Iminich, que es especialista en evolución. Con quien charlaremos más adelante también. Así es. Bueno, Julieta, un cariño inmenso, muchas gracias por tu tiempo y nos estaremos encontrando en alguna otra charla de ESI mediante, seguramente. Gracias Este, a vos, Inés. Muy buena la plataforma de la de Cienfuegos. bueno, muchas gracias. Abrazo y nos vemos prontito y muchas gracias a quienes están del otro lado, a quienes estuvieron esta media horita acompañándonos. Sepan que se vienen más entrevistas de la ESI en Juego y que pueden consultar la plataforma y lo que tenemos pensado para ustedes en el momento en que lo precisen. Un abrazo, un cariño y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.